Perfecto, espérenme un segundito, nada más estamos haciendo ya estaríamos activos, ¿sí? Yo ahora hago el último testeo solamente para esto. De paso agregamos a la gente que esté viendo el programa, que se puede ir agregando los espectadores del programa del 911. Ahí estamos. Hago el testeo de audio. Ahora sí, vamos a hacer formalmente la presentación del programa. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 911 por el canal Realidad Revelada. Hoy tenemos una entrevista especial y un trabajo que, bueno, queríamos desarrollar sobre cuando hablábamos de diferentes ideas de doctrinas sagradas, de artes místicas o ocultas que pueden decirse que fueron también censuradas en el tiempo y necesitamos también a veces reencontrarnos con esas, digamos, saberes antiguos y que desde ya corrientes y escuelas de pensamientos pueden empezar a trabajarlas en la actualidad porque tenemos esas mayores posibilidades, más aperturas. Hoy nos encontramos con una escuela gnóstica que lo vamos a ir presentando ahora con mis compañeros. Solamente déjenme buscar ahí, en todo caso, el nombre perfecto, directo, así ya te los puedo presentar. Perdón por esta desprolijidad, pero se me perdió lo que quería decir. AGACAC, el Instituto Gnóstico, que nos va a presentar acá, junto con Jonathan Germán Valenton y Ana María Navarro. Pero principalmente la idea es transitar un poco en las preguntas: ¿qué es la gnosis? ¿Qué nos propone? ¿Qué nos puede dar en este trabajo que muchas veces tenemos nosotros desde la parte personal? Querer encontrarnos, tener el autoconocimiento y percibirnos, ¿no?, en esas ideas de virtudes, en este camino, en este viaje que a veces nos llama, que nos hace el despertar de conciencia, ¿no? Hay un ser espiritual que empieza a trabajar en estos planos, en estas divisiones que tenemos en lo que es aspectos materiales, físicos. Y por otro lado tenemos esta idea del existencialismo, de preguntarnos qué es lo que somos, qué estamos haciendo acá, cuál es nuestra misión. Y muchas veces, bueno, necesitamos tener acceso a estos ámbitos. Y justamente la gnosis vendría también a trabajarnos en estas filosofías y posibilidades, como puede ser también la budista, puede ser la misma ideas alquímicas o proyectos de la nueva era, pero también todos tienen, como digo, son corrientes y escuelas que van desarrollándose en el siglo XX, por lo menos, y tenemos el acceso a estas posibilidades de estos nuevos conocimientos. Desde ya hay cosas que podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es escuchar todo lo que tienen las propuestas y de esa manera también empezar a tomar lo que nos sirva y lo que no, desde ya descartarlo, porque así funciona también todo esto, porque no tenemos que estar siempre de acuerdo. Les dejo paso a mis compañeros también, a Juan Pablo Todaro, les dejo también ahí para que podamos empezar y ya dejamos la entrevista que fluya, ¿sí? Juan, te dejo vos. Bueno, Maxi, gracias, buenas noches. Además de agradecer a nuestros invitados que tan gentilmente han venido a compartir esta experiencia con nosotros, yo lo que quería, antes que nada, estar resaltando es esta idea que tenemos nosotros siempre de estar en el camino de la búsqueda, ¿sí? En el camino de la búsqueda de algo más, en el camino de la búsqueda de lo sagrado, en el camino de la búsqueda de aquello que nos puede ayudar y los puede hacer bien. Con lo cual, lo que estamos viendo el día de hoy es también gente que está en una búsqueda y quizá en un camino alternativo, con lo cual nos va a servir a nosotros para poder conocer, ¿sí? Y cuanto más conozcamos, como siempre decimos, bueno, mejores opciones tenemos y mejores decisiones vamos a poder tomar. Por supuesto, todo esto a mí me hizo acordar mucho cuando hace 2 programas atrás, más o menos, nosotros habíamos estado hablando de los evangelios apócrifos y habíamos estado hablando de todas aquellas cuestiones que surgieron después y los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi y cuando habíamos estado hablando de Simón el Mago, pero seguramente nuestros invitados que saben mucho más sobre este tema nos van a traer un gnosticismo que va a ser mucho más moderno y no va a tener que ver con aquella doctrina que simplemente fue tachada de hereje por los padres de la iglesia en su momento, sino nos van a encontrar una forma diferente de cómo hoy en día se puede ver una nueva forma de realización personal.
Muy bien. Bruno, te dejo también paso a vos para que puedas esperar, bueno, dar tu punto de vista y qué es lo que crees que se puede desarrollar aquí, ¿no? Te dejo a vos. Muchas gracias, Maxi. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias, bueno, obviamente, por acompañarnos y como siempre, celebrando este espacio que hacemos acá en 911, en Realidad Revelada, que es este espacio de escuchar muchas voces y seguir adquiriendo conocimiento. De hecho, el gnosticismo no nos va a quedar a nosotros por fuera, esta idea de seguir buscando conocimiento a través de aquello que parece etéreo, que está por fuera de nuestro campo de visión, pero que amerita, sin duda, una búsqueda que va a ser muy propia y que también en ese camino prácticamente iniciático nos permite hacer magia con la vida. Uno preguntaba básicamente, che, ¿es aplicable esto en el siglo XXI? Y esta es justamente una de las cuestiones a plantearnos. Uno diría, esto es una tradición muerta, ¿qué estamos haciendo pensando esto en el siglo XXI? Y no, por el contrario, muchas veces se pensaba que en ese oscurantismo de la época, donde todo el conocimiento estaba aislado, las estrellas brillaban aún más. Y esto es bastante interesante de plantear, porque nos lleva a nosotros a decir, tal vez estamos obnubilados por la cantidad de información, y esto también es otro tipo de ceguera. El exceso de luz no es otro conjunto más que una gran cantidad de información que ahora también nos deja atrapados con una gran cantidad de desinformación. Y cada vez que aprendemos en este pequeño espacio, que es la idea que hacemos, es consultar y preguntar. Básicamente de eso, en esta paradoja que es el conocimiento, es cuanto más sabes también, más empezás a consultarte y a interpelarte. Este es mi pequeño aporte de ingreso, Maxi. Muy bien. Maxi Petru, te dejo a vos también que puedas encontrarte en este espacio que hoy estás presente. Si quieres dar también un punto de apoyo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por hacerme partícipe de esta transmisión. Bueno, en principio también agradecer a Jonathan y a Ana. Y bueno, es una excelente oportunidad para presentar y para dar voz a uno, entiendo que es una manifestación, una de las formas que toma la tradición perenne, la tradición primordial en estos tiempos, tanto para nuestro autoconocimiento, para que quienes están presenciando esta transmisión puedan interiorizarse, informarse y conocerlo, aportando quizás desde este lugar algo a su camino espiritual, si no es en el todo, al menos algunas claves y algunas llaves, e incluso aportando también una visión para quienes quienes nos interesamos en la investigación de la antropología de lo sagrado. Por lo tanto, bueno, agradecido a todos y seguimos. Perfecto. Recordamos entonces, estamos con Jonathan, Germán Valenton y Ana María Navarro de la Escuela Gnóstica AGIACAC, que es la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos Ciencias de Américas Confederada. Entonces, le vamos a dejar pasos a ellos directamente también para que nos puedan presentar. Hoy teníamos la temática que es la gnosis y después vamos a desarrollar las temáticas esencia, personalidad y ego en base a cómo trabajan ellos esa perspectiva, esa parte psicológica y el proceso de desarrollo. Así que, Ana, Jonathan, muchísimas gracias por estar presentes. Así que cuando ustedes dispongan a presentar el tema, que es la gnosis en este caso, ¿sí? Bueno, buenas noches, muchachos. A ver, espera. Maximiliano. Hay dos Maxis, un Bruno y un... Petru, Juan Pablo y Bruno. Desde este lugar, buscando los nombres de ustedes, y conectarnos indudablemente para poder hablar y desarrollar. A ver, es tan extenso, yo los escuchaba a ustedes y en ese proceso anhelante uno de conocimiento. Lo dejo que salude Jonathan. Muchas gracias a Maximiliano, a los dos Maximiliano, Juan Pablo y Bruno, por brindarnos el espacio. Profundamente agradecidos por esta entrevista. Bien, yo quería retomar un punto. Cuando Maximiliano nos presentaba como escuela gnóstica, yo preferiría que nos presente como somos parte de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencia de América Confederada. Está distribuida, o sea, está plasmada en todo el país, y que, busca el desarrollo, indudablemente, del hombre a través de esos cursos que son gratuitos y que, así podemos ir nosotros desarrollando fundamentalmente. A ver, yo decía, ¿por qué decía esto? Tanta ambición de los chicos en un encuentro de poder saber tanto. Y algo más que quería rescatar, me parece maravilloso, incluso lo que dijeron en algún momento dos de ustedes,
esta necesidad que tiene el ser humano y puedo tomar y dejar. Uno tiene que ser tan abierto y con esa expansión que necesitamos, porque en realidad cada uno de nosotros ha recorrido distintas saberes, hasta que llego a que es como la completud. La completud que no la voy a poder desarrollar, se los puedo asegurar. La completud de conocimiento. Fundamentalmente conocimiento no ese intelectual, sino ese conocimiento que se va desarrollando interiormente, de donde surge la reflexión. Por eso la Gnosis, incluso con sus cursos que son gratuitos, va dando lecciones, una por semana, para que la persona no solamente, si bien entra por la parte intelectual, pueda desarrollar eso de adentro. Por eso Immanuel Kant que decía, lo exterior, reflejo de lo interior. Lo interior, nosotros no tenemos como las herramientas de poder ver eso. Entonces la Gnosis, como conocimiento, nos da eso para que nosotros podamos desarrollar y sacar ese conocimiento superior que cada uno de nosotros tiene, tanto Maxi, el Maxi Petru, por decirles así, Juan Pablo y también Bruno. Dejo a vos, Jonathan. Gracias, Ana. Vamos compartiendo el espacio. Así que corra la palabra, ya. Muchas gracias. Sí, bueno, otra manera también de definir la gnosis la podemos encontrar en esa frase que se encuentra en el pórtico del templo en Delfos, que dice, hombre, conócete a ti mismo. ¿Sí? Entonces siempre vamos, cuando hablamos de la gnosis como conocimiento, y desde el punto de vista de nuestra institución, encontramos, siempre vamos hacia ese punto, ¿no? El que la gnosis es el conocimiento sobre sí mismo. ¿Sí? Si abarca bien, puede abarcar el conocimiento más vasto como del universo. El más importante de todos es el conocimiento sobre uno mismo, que ese es el más difícil también de lograr. Claro, por lo que decía yo, porque nosotros estamos conectados con un mundo exterior que es el más que percibimos. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos 5 sentidos externos, miren ustedes, ¿no? Entonces uno está conectado con ese mundo interior. Ese mundo exterior, perdón, ¿no? A través del sentido visual, a través del sentido auditivo, el olfativo, el del gusto, el tacto. Entonces nuestro mundo aparece a través de todos esos sentidos. Sin embargo, nosotros tenemos un mundo interior. Para que lo podamos comprender, a ver lo que sentimos, lo que pensamos. Vieron que a veces uno dice, se encuentra con amigos y que no la están pasando bien, y dice, tengo una crisis existencial. Claro, porque no sabe lo que le sucede. Si bien tiene problemas, derivan de ese mundo exterior y de ese mundo de relaciones que uno tiene, hay algo que no puede controlar, que es esa parte interna, por qué siente como siente, por qué piensa como piensa, y que quizás toma las decisiones apresuradamente y no son las más correctas, porque en realidad ese es el mundo más importante para que nosotros establezcamos una mejor relación con ese mundo exterior. Entonces recién nos preguntaba, fíjate vos, Jonathan, Maximiliano, sí, con referencia a qué es gnosis. Gnosis, uno dice, ¿qué es conocimiento? Uno lo busca en el diccionario y dice, sí, conocimiento, pero es conocimiento superior. Esto que decían ustedes, lo que decía Jonathan, ¿no? Uno no está divorciado del universo, sin embargo estamos divorciados del universo. Alguien de ustedes también dijo, me gustó como una metáfora, ¿no? Que cuando uno observa ese cielo estrellado, las estrellas, las observa con una mirada simplemente de contemplación, y que a lo mejor uno dice, hasta, qué sé yo, busca un aparato para observarlo, pero sin ese otro, poder comprender nosotros que estamos inmersos en el universo, estamos en el universo, un planeta que es tan chiquito alrededor de un universo que es tan fantástico. Y uno dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, dice así. La frase del templo. Al universo y a los dioses. Ajá. Es así. Y precisamente cuando hablamos de los dioses, nos preguntamos ¿qué dioses? ¿No? Claro. ¿Qué dioses? Porque siempre con respecto a esto hay varias
interpretaciones acerca de lo que es Dios, ¿no? Claro. Y la misma frase ya nos está remontando hacia dónde está Dios, ¿no? Por supuesto, porque también uno de los muchachos dijo, estuve tratando de estar lo más atenta posible a lo que cada uno de ellos verbalizaba, ¿no es cierto? Y bueno, decía espontáneamente algo que decía. ¿Cómo puede ser que un conocimiento que es tan, bueno, que lo practicaban, ¿no? Druidas, toltecas, aztecas, esas primigenias culturas que se conectaban con el universo, se conectaban con el sol, con la luna, con la tierra, ¿no? Estas deidades, por así decirlo. ¿Cómo puede ser hoy en el siglo XXI? Que la gnosis es perenne y universal. La gnosis está desde que el hombre mismo está en el planeta. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no hemos recibido ese conocimiento, solo hemos recibido información. La información de ese conocimiento, ya sea porque fuimos en la escuela primaria, porque fuimos en la secundaria, luego después fuimos buscando distintos rumbos y decir, bueno, a ver qué puedo hacer, en qué me puedo profesionar, un oficio, una profesión, y vamos encontrando herramientas para estar en ese mundo. Pero ¿cuánta gente en realidad tiene tanto éxito económico, por decir así, ¿no es cierto? Dice, ay, qué eminencia que es esta persona. Sin embargo, no tiene felicidad. Porque todo ese conocimiento que fue recibiendo información para formarse, para poder trabajar, para que de alguna manera, como sociedad, debemos cumplir, quizás muchas veces no nos hace felices. Claro, y ahí encontramos también estas dos partes del mundo, ¿no? Porque hay un mundo exterior al que vos te referís, y también encontramos, bueno, este mundo interior, o sea, encontramos esa comparación, ¿no? Entre el mundo exterior y el mundo interior, que muchas veces las personas, no, como todos, como nosotros, hemos confundido ese mundo interior con lo que vemos afuera, o sea, pensamos que nos conocemos a nosotros mismos por conocer cómo funcionan los sistemas, cómo es un bosque, cómo es la lluvia, cómo es el agua, cómo es las nubes, lo que vemos, lo que palpamos, lo que recibimos a través de los 5 sentidos. Y muchas veces nos limitamos a eso, creyendo que por conocer el mundo que nos rodea, que es el mundo exterior, ¿no? Conocemos mucho acerca del mundo interior, que es algo distinto, ¿no? El Exacto. Mundo interior, inclusive para nosotros, tiene mucho más realidad que el mundo exterior. ¿Y cuántas contradicciones tenemos? ¿Cuántas contradicciones en las que nos sumimos por ahí, ¿no es cierto? Y no tenemos continuidad como de propósitos, porque tenemos conflictos. Y por más que por ahí llevemos la vida a lo mejor, sin embargo está ese mundo como haciendo tanto, esto que decimos siempre, ¿no? Haciendo ruido, incomodando, lo que fuere, y que uno no logra de alguna manera encontrar el porqué, porque no sabemos de dónde vienen esos pensamientos, esos sentimientos, esas percepciones que no son externas, sino ese mundo interior, que es lo más grande. Miren, cuando uno realmente logra, y porque tiene herramientas, de poder empezar a conocerse a sí mismo y poder orientar mejor su vida, es lo más grandioso. A ver, lo puedo decir porque en el mundo hay muchas corrientes, hay muchas escuelas. Cada uno de nosotros llega por alguna razón, una de ellas que podría ser, esto es lo que a mí me hace falta, ¿o no? Así es. Y bueno, con respecto a esos mundos que estábamos hablando hace un instante, hay muchos conocimientos acerca de lo que es el mundo exterior, ¿sí? Inclusive desde nuestros padres nos van inculcando, ¿no? Acerca de ese mundo exterior, también en la escuela, en la universidad, en la televisión, hoy en día internet, todo nos va inculcando nos va enseñando cómo es ese mundo exterior y cómo nosotros desenvolvernos en él, ¿sí? Pero no hay una escuela, por así decirlo, claro. Para el mundo, que nos enseñe
a conocer el mundo interior, ¿no? Porque en el mundo interior hay pensamientos, hay deseos, hay emociones, hay instintos. Claro. Y eso el mundo no nos enseña eso. Por supuesto. Por eso, volviendo uno tiene que sí o sí de repente hacer como definiciones, tener definiciones. Los chicos nos decían a nosotros, una manera nos marcaban el camino al principio, diciendo, bueno, ¿qué es gnosis? Entonces dijimos conocimiento, pero si yo digo gnosis, es un funcionalismo natural de la conciencia. ¿Ves que ya dejamos el intelecto? ¿Y qué es la conciencia? Es eso interior, porque a veces fíjese que nosotros en la vida cotidiana, qué sé yo, en este mundo tan convulsionado, y vamos a utilizar un ejemplo actual. Mira ese, salió sin tapabocas, qué inconsciente. Nosotros decimos cosas que de repente no le encontramos el sentido profundo. Sin embargo, aplicamos eso, como que no tiene conciencia. Tiene información, no tiene que usar el tapabocas, no tiene conciencia real de la situación. Porque es algo que tiene que uno generarlo a través de ciertas herramientas y técnicas, que la conciencia vendría a ser esa reflexión profunda que nos lleva a ser filósofos de la vida, y no ser esos filósofos que, bueno, la historia nos ha planteado y que uno se imagina, alguien con túnica, un Platón, un Sócrates. Puedo ser filósofo de mi vida cuando empiezo a investigar en mí mismo, cuando empiezo a analizar en mí mismo, cuando empiezo a reflexionar, a inquirir, a replantearme, a buscar esa lucecita que alguien de ustedes también dijo, esa palabra, la lucecita, no está en el conocimiento intelectual, sino que hay una luz de la conciencia. También hay muchachos que dijeron despertar la conciencia, y como si fuera un proceso muy simple. Ajá. Sí, bueno, y vale aclarar que la conciencia es distinta al conocimiento intelectual, ¿no? Al cúmulo de ideas, de saberes, ¿no? No por más que una persona tenga más conocimientos intelectuales, sea más consciente. O sea, claro. Por ejemplo, podemos aclarar este punto como, por ejemplo, un científico nuclear al desarrollar una bomba, o sea, ¿no? A desarrollar un arma de destrucción. ¿Sí? Ahí vemos que la conciencia no es sinónimo, o mejor dicho, la inteligencia no es sinónimo de conciencia. Claro, exacto. Entonces, este proceso que se tiene que dar de la gnosis en estos cursos que, bueno, uno toma y cuando es instructor da, buscar el autodescubrimiento, el autoconocernos, el saber de dónde provienen esas sensaciones positivas o negativas, pensamientos positivos, pensamientos negativos, sentimientos por ahí que nos embargan, que uno a veces está lleno de preocupaciones, de celos, no sabe qué hacer con ellos, vuelven a reflotar. Esa es la idea, buscar la forma de autoconocerme, de autodescubrirme. ¿Descubrir qué? Esto que habías planteado con los muchachos de la producción del programa, y que tiene que ver, ¿no? Por eso me parece importante que nosotros podamos ir hablando de eso, de cómo se desarrolla un ser humano en la vida cotidiana, qué cosas se expresan en la vida cotidiana, y que hasta el día de hoy nosotros no habíamos, hasta el momento que uno no recibe estos conocimientos, no lo sabe, qué se expresa en un ser humano en la vida cotidiana. La esencia, el ego, la personalidad. Ahí voy a intervenir. Quiero simplemente dejarles también tiempo para que tomen agua si quieren. Estamos con Jonathan Germán Valenton y Ana María Navarro de la Escuela AGIACAC, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, en la cual nos estaban exponiendo qué es la gnosis. Esto es Realidad Revelada, canal en YouTube, y el programa 911
para todos ahí. Como pueden haber escuchado todo, la trascendencia misma que tiene el empezar a practicar también estos conocimientos, cuando uno dice, bueno, tengo que hacerlo. Bueno, teorías es una cosa hermosa, lo puedes repetir, bla, 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 pero en el momento también hay que practicarlo, hay que empezar a desarrollar las virtudes y las actitudes que muchas veces cuando hablábamos en este tiempo, en estos espacios, los hábitos y los vicios que uno tiene por la comunicación social que hay, está interferida, está un poco distorsionada y se va perdiendo en esta idea también de la educación, las tradiciones. Hay uno que se llama también los acuerdos mismos, porque están también rebasadas como el pensamiento en la mente de lo que uno considera, porque cuando ahora vamos a entrar en la temática de la esencia, la personalidad y el ego, para darle paso ya al tema formal, para ir separando también los bloques, estamos hablando de quiénes somos nosotros y nos encontramos que somos un cúmulo de información, pero más externa, porque a nosotros nos crearon muchas veces, nosotros somos lo que repetimos, lo que hablamos, somos mucho más como una especie de formación de nuestros padres y nos perdemos nosotros mismos en nuestro yo. ¿Quién soy yo realmente? No soy lo que empiezo a manifestar, como digo, en esa educación y en esos ámbitos, por ejemplo, acá en Argentina tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vernos, nuestra forma de ser, porque está estructurada de esa manera y tenemos nuestra esencia de transmitirnos. Entonces, lo importante también es abstraerse muchas veces de esos y empezar a tocar otras puertas que lleva a eso, a callar la mente, a bloquear un poco de eso y ser un poco más ahora perceptivo a cuestiones más esenciales que están más ocultas, ¿no? que suelen estar en otros ámbitos que hay que tratar de empezar a representarlo. Pero hablamos de nuestra psicología, nuestro pensamiento y nuestro ser como algo que tenemos que empezar a trabajarnos, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer prácticas para cambiar todo esto que Maxi, sí, por favor. Disculpa que te moleste, y justo dijiste una palabra interesante que venía con esto de esa búsqueda que encontramos. Fíjate que esa gnosis nos dice, hay símbolos que están ahí flotando en el aire cuando no te das cuenta. Y hay lo interesante de la palabra información es que es la formación de la persona desde adentro. Todo lo que estás recibiendo literalmente ya te está informando, te está formando desde adentro. Entonces vos decías que somos un cúmulo de información y es muy interesante que todo lo que vas recibiendo externamente te conforma internamente. Y esa construcción que vas recibiendo desde afuera, inconscientemente, claro, no te das cuenta que es un montón de información random y por default que está configurando básicamente tu ser, a menos que tomes conciencia de todo eso. Creo que este pequeño espacio de conocerse a uno mismo es esa búsqueda, a ver qué me construyó, y a ver qué imágenes y demonios y ángeles he creado en la forma de ser de uno. Totalmente. En este caso, cuando ya les dejo el paso simplemente en las reflexiones, como Buda lo planteaba como el sufrimiento, el anhelo del deseo, de aquello que estoy, digamos, pretendiendo o que quiero acceder a eso, me produce a mí un efecto que a veces el no tenerlo, ¿no? Entonces esos trabajos de como es el desapego, en esa idea del ego, de lo que el ser que quiere o que necesita, el instinto más animal, el más primitivo, es un instinto más evolutivo, pero también veo en la era moderna, con todas las cuestiones mismas, todas las confort que tenemos, sigue siendo un ser humano que sufre mucho, es que nada lo conforma, nada está. Entonces tenemos que encarar por otro lado desde ya, y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, cómo nosotros enfrentamos los problemas en esa disposición y acción ante las revestidas, porque aparentemente tenemos los mismos problemas que tuvo en un ser primitivo, o podemos hablarlo en la época antigua, estamos viendo lo mismo y todavía no se aprendió a defenderse ante esas cuestiones que son las cuestiones vicisitudes de la vida que se van a plantear. Entonces, muchas de estas cuestiones creo que el gnosticismo puede plantear una idea de cómo empezar a trabajar ante cuestiones mismas que son inevitables en la vida, ¿no? Como una enfermedad, por ejemplo, o la muerte, o la pérdida de un ser querido, o todo lo que se considera como acceso material que tenemos, ¿no? No sé si alguien más quiere dejarlo. Sí, por favor. Sí, yo me pongo ahora en oyente, como si yo fuera simplemente un oyente, no un participante de este programa, y pienso que una cosa tan grande como nos están contando, que tiene que ver con tanto con conocerse y con poder acceder un poco a lo que es eso que guardamos en el interior y que en definitiva ha sido bloqueado, como hay algunas preguntas que por ahí están dando vuelta en el chat en ese momento, me hace pensar que sería muy interesante que ellos nos cuenten un poco cómo es que ellos llegaron a interesarse por la gnosis y cómo se les despertó a ellos esta búsqueda a partir de conocer lo que es la gnosis. Es decir, cómo llegaron ellos a la gnosis.
en definitiva. Bueno, entonces, hecha la pregunta, les dejo a ustedes, Ana, Jonathan, lo que quieran. Bueno. Experiencia propia, no sé, con una Bueno, empiezo. Desde muy chico tuve inquietudes espirituales y anduve por algunas escuelitas religiosas. Acá soy de Buenos Aires. Y bueno, siempre tuve una inquietud muy profunda sobre Dios y sobre cuestiones religiosas. A uno lo que más por lo general lo que a uno le llega es la Biblia, algo relacionado con el cristianismo. Y bueno, ese fue el principio en el que despertó esa curiosidad. Sí, más que nada las palabras de mi mamá, que siempre son las que a uno le inspiran, ¿no? Bueno, entonces buscando acerca del origen de la religión, de Dios, del conocimiento religioso que tiene la humanidad, logré algún día escuchar por ahí la palabra del cristianismo primitivo, ¿sí? Y eso estaba muy relacionado con el gnosticismo. Y ahí leí algo sobre, me llegó, gracias a Dios, una obra del filósofo contemporáneo Samael Aumbeor, y desde ahí, leyendo sus libros, logré hacer una práctica que él proponía en un momento determinado de la vida, cuando uno tiene estas situaciones complejas. La realicé esa práctica y ahí tuve una experiencia directa. Esto me llevó a querer saber qué se trataba esto de la gnosis. Y entonces, bueno, conocí a la gnosis justamente acá en San Luis cuando me vine a vivir acá. Genial. Sí. Sí. Esa es mi pequeña historia. Gracias por bueno, la mía viene por otro lado. Soy mucho más grande, ¿no? Entonces ya tenía recorrido mi camino con varios desaciertos. Y que no sabía por qué siempre terminaba eligiendo lo mismo. ¿Qué pasa acá? La historia se vuelve a repetir con otra cara, con otra situación, con otra forma, pero en el fondo exactamente lo mismo. Y bueno, yo había ido buscando también distintas corrientes filosóficas, entre ellas la meditación, entre ellas la mantralización. Y era mi gran pregunta y una cosa que me tenía como loca. Yo lograba unos estados tan maravillosos después de una mantralización, una armonía que salía, parecía un ángel. Un ángel. Pero ni bien traspasaba la puerta de ese lugar, ¿no es cierto? A lo mejor llegaba a mi casa, por así decirlo, y claro, eso que percibía y que no me gustaba, esa armonía que llegaba se desaparecía, y aparecían esos diablitos, ya que alguno de los muchachos dijo ángeles y demonios. ¿Cómo podía estar como un ángel y después convertirme en alguien que pataleaba, por así decirlo, y mucho más? Era mi gran incógnita. ¿Cómo puede ser que yo no pueda, anclarme, sostenerme desde esa armonía, desde esa paz, desde esa serenidad? ¿Cómo la perdía tan fácilmente? Entonces, cuando llego así, porque bastante rebelde era, y me ofrecen el curso, empecé a hacer como, ahí como, cuando escuché esencia, ego y personalidad, que acá está. Esto soy. Esto es lo que tengo. Esto es lo que me mueve desde lo interior. Empecé a encontrar, porque eran mis grandes preguntas, eran mis dilemas. Yo sufría, porque me sentía en esos dos mundos. ¿Cómo podía pasar de una cosa a la otra? Tan rápidamente perderla. Entonces dije, acá tengo estos aspectos. Conocerme a través de esa psicología gnóstica, poder encontrar, ¿no? Y poder dirigir mejor mi vida. No es tener tantos desaciertos. ¿Qué parte mía interna elegía lo mismo? ¿Entiendes, chicos? Totalmente, sí, es muy importante es eso, es también estar escuchando digamos, las señales que tenemos a nuestro alrededor y también lo que nos dicta esa conciencia, pero también es
la misma intención, pero estar en esa intuición que hay, decir, acá, esto me está llamando, esto es lo que me está recibiendo, y aparte, como digo, uno reverbera y está atrayendo esas cuestiones mismas, así que es una cuestión de tiempo que lo que estés buscando va a llegar, pero siempre hay que estar atento, ¿no? Obviamente, esa intención. Maxi, Petru, te dejo a vos también la última intervención, así les puedo dejar paso a la esencia, personalidad y ego, pero me gustaría que puedas hacer una apreciación del momento. Bien, principalmente, bueno, yo tenía también una pregunta que luego ellos quizás puedan desarrollar en la temática que van a tratar, que hablamos, a veces mezclamos en gnosis con gnosticismo, en el sentido de referirnos a la gnosis directamente como a la tradición gnóstica del gnosticismo cristiano, precristiano, o las escuelas gnostizantes de la antigüedad. Entonces, por lo que yo escucho, que están hablando ustedes, hoy esto va por un lugar quizás más amplio que circunscribirlo directamente a el gnosticismo o la tradición gnóstica que conocemos la mayoría por los evangelios de Nag Hammadi, etcétera y demás. Me gustaría que en el transcurso de la charla si pueden quizás hacer un foco en esto que estoy trayendo. Gracias. Bueno, pregunta, entonces si pueden responder para más o menos seguir con la temática gnosis y ya cerraríamos para poder desarrollar la próxima pregunta, en este caso de la temática que seguimos. Pero si podían dar esa reflexión sobre ello. ¿Seguimos con lo de gnosis o con la pregunta? No, con la de gnosis, la idea de qué es eso, en este caso, uno... Perdón que me intervenga, pero por ahí la idea es, uno dice, gnosis viene de lo que es un cristianismo, entonces por ahí ya lo encuadra, lo cierra a esto es religión cristiana, entonces podés decir, no es necesariamente, sino que podés aplicar, por ejemplo, filosofía budista, podés aplicar otras cuestiones mismas que se expanden y abre un poco más el campo, pero es más o menos lo que podía plantearse en la actualidad. Claro, porque ahí está un poco, porque es muy integradora la gnosis. Cuando uno lo conceptúa desde ese lugar, desde el cristianismo, claro, lo piensa desde un solo lugar, casi desde la religión. Que tanto incluso hoy tenemos tantas situaciones con la cuestión de las religiones también. Porque fíjense que la gnosis como conocimiento que ingresa a nosotros, pero como conocimiento que tenemos que desarrollar en nosotros, de 4 pilares, ¿no? Son la ciencia, filosofía, arte y religión. La ciencia, porque es un conocimiento científico, que se remonta desde esa historia que ustedes están planteando, ¿no es cierto? Desde aquello que se avisora en el tiempo, desde el cristianismo, por así decirlo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente uno tiene que hacer ciencia, porque uno tiene que ser científico, porque uno tiene que en realidad practicar. Ustedes vieron en varios momentos la necesidad de practicar algo, porque si no, solo estamos recibiendo algo, un ratito que nos sentimos bien, pero que no lo podemos aplicar en nuestra existencia. Científico por eso, porque tiene las respuestas. Cuando uno se interna en este conocimiento, no hay algo que uno no se esté preguntando y que no tenga respuesta. Entonces, avalando eso, están las diferentes técnicas que nosotros podemos aplicar a ese conocimiento de sí mismo. ¿Por qué el arte? Porque es el arte de aprender a vivir. Es lo que uno más quisiera. Pero no solamente quiere tener un buen título y quiere tener un buen pasar económico que quizás lo tiene, vamos a ser positivos, sino el arte de vivir, de ser felices, de aprender a caminar, de tener un camino más consciente. No tan así de que a veces uno tiene como abstracto, que no sea una cosa abstracta en nuestra existencia. El por qué la filosofía, porque tenemos que aprender a ser filósofos de la vida. Filosofía viene de amor, amor, Sofía, la sabiduría. ¿A qué sabiduría? A esa sabiduría interior que voy desarrollando. A través de lo que yo mencioné incluso hace un rato, que dije, nosotros tenemos que analizar, tenemos que reflexionar, tenemos que investigar dentro de nosotros, tenemos que hacer todo eso, indagar dentro de nosotros. Entonces podemos, en realidad, enfrentarnos a las diferentes cosas que nos suceden en la vida, porque nos suceden de las dos cosas, las mejores cosas, sacar mejor provecho incluso a las buenas cosas que nos pasan, y ni hablemos
cuando nos suceden hechos en la vida que no son los mejores. A ver, ¿qué aprendizaje le saco? ¿Y por qué religare? Ahí viene lo del cristianismo, porque religión viene de religare, volver a unir. Re viene de volver a unir al hombre con Dios. ¿Por qué Dios? Estamos hablando de dioses, del cristianismo. Venimos del universo. Y esa chispa, eso que decían ustedes, esa lucecita, eso que se mueven ustedes en permanente búsqueda, están buscando, tienen este lindísimo programa, están buscando, esa lucecita que se mueve dentro de ustedes, en realidad, esa chispa que no viene a ser casi que nos estamos metiendo a la temática que se quiere desarrollar en el día de hoy, que es esencia, ego y personalidad, o personalidad, esencia y ego. Esa chispa de Dios. Venimos de allá. Esta parte intangible en un cuerpo físico. Esta parte que nos alienta. Voy a utilizar una palabra de Maximiliano. Habló de la intuición. Esa chispa que nos hace intuir, que muchas veces le ponemos mente, que él también habló de la mente. Vieron que a veces uno siente algo y dice, pues, no, mejor no. Pues ya vino el pensamiento. Entonces, por eso digo, esto tiene una complejidad, porque hay que desarrollarlo en el tiempo, para que deje de ser complejo. De repente, si nosotros queremos en este momento comprender todo lo que debemos comprender con la conciencia, porque el intelecto no lo va a comprender así nomás, va a ser bastante difícil. Ayúdame, Jonathan. ¿Cómo no? No, por favor. Quería hacer un pequeño aporte sobre el aspecto científico de la gnosis, porque algo para mí muy valorable, de mucho valor en este conocimiento que es la gnosis, es el aspecto científico que tiene, ¿no? Que a uno le permite tener una vivencia, una experiencia, ¿no? Y que no se queda solamente en la teoría, en una hipótesis, ¿no? Sino que la persona tiene herramientas para aplicar en su vida, llevarlo al plano existencial y poder comprobar si lo que presenta el curso, ¿no?, de la gnosis es real o no. Eso es algo maravilloso que tiene esta enseñanza, ¿no? Que no se queda uno con la teoría nomás y con lo maravilloso, ¿no? Con lo imposible, podríamos decirlo, hasta que uno lo pone en práctica y dice, acá hay algo, ¿sí? Pero porque realmente es como un científico, o sea, recibió una teoría, la va a poner en práctica, la va a descubrir, a ver si esto es verdad o no, ¿sí? Porque muchas veces se nos presentan esas enseñanzas, pero quedan ahí en la maravilla, en la fantasía interna. Claro, pero yo entiendo a los muchachos lo que dicen, porque ellos hablan prácticamente remitiéndose a un aspecto que uno recibe desde la historia, del viejo, el antiguo, el anterior, el cristianismo. Entonces uno dice, caer ese cristianismo, claro, porque claro, se conceptúa la historia, que no es lo que vamos a hablar en el día de hoy, pero es lógico rescatar las dudas que ellos tienen, o de repente, no sé si son dudas, perdón muchachos, inquietudes que tienen, son inquietudes que ellos tienen. Que en realidad, y dice, ¿cómo vamos a traer eso cuando estamos hablando de druidas, de toltecas, de esas culturas? Hoy, eso mismo, hoy sí, es lo mismo, exactamente lo mismo, porque en realidad trabajaban, casi diríamos, incluso en la época de las catacumbas, en forma oculta, que de ahí sale alguien más que dijo de ustedes la herejía, porque no se comprendía ese conocimiento, que era en realidad no externo, sino interno. Entonces, está toda esa situación que es lógica que ellos de repente la puedan plantear. ¿Hoy traerlo? Sí, hoy traerlo al siglo XXI. Por eso se dice que la gnosis es un conocimiento perenne universal. Está y estará a la aplicación de aquel que busca, ¿no?, esa integración, la mayor, lo más grande que tenemos, que es la parte interior.
Estamos en 9:11 por el canal Realidad Revelada. Estamos los que están acá participando en esta entrevista, hermosa entrevista. Le agradecemos muchísimo. Es Jonathan, Germán Valentón y Ana María Navarro del Instituto Gnóstico AGEACAC, que es Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y de Ciencias de América Confederada, en la cual, bueno, vamos a trabajar ahora, sí, en la parte práctica, que es, bueno, yo como ser tengo una psicología, una mente, una conducta hacia ciertos estímulos, y la gnosis, bueno, justamente practica ciertas cuestiones que dirían, mira, cuando te pase tal situación por ahí tenés que hacer un freno, una meditación y auto-observarte a vos mismo y ver tres peculiaridades muy importantes del ser, que es la esencia, la personalidad y el ego, en la cual, bueno, los dejo que los desarrollen en gusto, en orden, porque creo que no tiene el orden del factor, no altera el producto, así que ustedes les dejo también para que podamos desarrollar esta parte del programa. Bueno, la enseñanza gnóstica enseña que hay tres aspectos principales que la persona se manifiestan en la persona, ¿sí? En todo momento de su vida, y que a través de esta enseñanza, que es la gnosis, ¿no? Se pretende que la persona vaya descubriendo cómo son esos aspectos dentro de uno mismo, ¿sí? Esos aspectos, como vos dijiste, son la esencia, la personalidad y el ego. A mí me gusta empezar hablando sobre lo que es la personalidad, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Es el punto para mí de la clase donde uno más se nutre, porque resulta que la personalidad es algo que se le ha dado tanto valor, se le da tanto valor a nivel humano, ¿sí? Hoy en día la personalidad es muy importante, o sea, el desarrollo de la personalidad es muy importante, si no, queda como, se podría decir, desplazado de la sociedad, ¿no? Una personalidad... Hay una identidad, podríamos decirlo, ¿no? Claro, sí, es prácticamente lo mismo, un sinónimo. Hoy en día el desarrollo de la personalidad, ¿no? De una personalidad activa, se podría decir, es muy valorada en los sistemas, ¿no? Pero justamente, bueno, queremos dar un poco de comprensión acerca de cómo nosotros vemos la personalidad, cómo nosotros la entendemos, ¿sí? Para nosotros la personalidad es un vehículo de manifestación, ¿sí? De expresión, ¿sí? Con el medio que nos rodea, con lo que nos rodea, ¿sí? Y se desarrolla de los 0 a los 7 años. Esto hoy la psicología o los estudios de la ciencia saben esto, ¿no? De que la personalidad se desarrolla desde el nacimiento hasta los 7 años. Con el tiempo se va robusteciendo, ¿no? Con los años se va robusteciendo. Y esa personalidad es, por así, yo la defino de forma personal como la cultura, toda la cultura de una persona, ¿no? Todas sus ideas, sus juicios, sus conceptos, los hábitos, las costumbres. O sea, la personalidad vendría a ser todo eso que nos identifica y las costumbres, los hábitos también son parte de esa identificación, ¿no? Porque... Claro, ¿cómo se desenvuelve uno en la vida diaria, cotidiana? O sea, uno cuando mira a alguien dice, ¿no? Mira, me parece que es muy extrovertido. Ustedes incluso en este momento se están haciendo una imagen de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es más introvertido, callado, mirá, así, es cómo me desenvuelvo en la vida cotidiana, ¿no? Y que muchas veces hay cosas que incluso no salen, porque a veces hay personalidad que tiene aspectos del miedo, pero que no se ve el miedo. Es una persona que se envalentona, lo tapa el miedo, para no parecer un miedoso, ¿no es cierto? Entonces, uno sale con otras herramientas, lo tapa con envalentonarse, estar de una manera como determinada. Por eso decimos que es lo que de alguna manera nos identifica, que también lo dijo Maximiliano, me parece, esto de la identidad. ¿Cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana? Es muy importante lo que dijo Jonathan, porque ella se desarrolla de 0 a 7 años. No se desarrolla en el niño porque el papá le diga, sino por lo que ve del papá y de la mamá. Entonces, miren el cuidado que uno debe tener, porque de esa forma el chico es como se va a desenvolver en su vida y después se va a acrecentar.
A mí me parece muy bueno que nosotros pongamos ejemplos, porque si no, yo lo abstracto para dar un tema, sinceramente, muchachos, no me va, porque si no, he tomado muchos cursos donde me fui encantada, pero después yo no pude tomarlo como para una práctica. Hablemos del niño, y ya que hablé del miedo, nosotros por alguna razón, ¿no es cierto?, porque nos resulta más fácil, o lo que fuere, come porque si no te lleva a tal cosa, come porque si no tal cosa, el miedo, mirá que va a venir la policía, mirá que esto, que acá, que allá. El niño en ese de 0 a 7 años, de repente fue a ver qué se le imprimió. Miedo. Va a ser un chico con miedos. Va a ser un chico que se le va a desarrollar la inseguridad. ¿Cuántos de nosotros nos tendremos que haber enfrentado a muchas inseguridades? O cosas que no nos animamos a hacer. Esa inseguridad que, miren, las venimos arrastrando desde muy pequeños, y que se fue acrecentando a lo largo de la vida. ¿Por qué digo acrecentando? Porque esa inseguridad me bloqueó, voy a utilizar esa palabra, la posibilidad de hacer algo. Como yo me sentí incapaz de hacerlo, no lo sigo haciendo. Llego a ser un adulto inseguro, que tengo malas elecciones, que me perdí de hacer tantas cosas por la inseguridad. No me dejé hablar tanto, ¿hablamos? Nosotros queremos comentar, que nosotros somos, muchos de tres de los que estamos acá, de los 4, somos docentes, tenemos contacto con escuelas secundarias, con los chicos, y observamos muchas veces las actitudes, cuando notamos que decimos, sí, hay una predominancia en la actualidad de eso, de lo que es la mala palabra del reto, ¿no? Es decir, no lo estás perjudicando, ¿no? Como marcarle un límite realmente a veces es muy necesario, marcarle el límite diciendo, mira, esto es lo que podés, esto lo no, pero bueno, hoy se ha perdido un poco por esa idea de los traumas, o la psicología lo remarca un poco con esa idea de lo estás perjudicando, pero realmente uno diría que necesitan a veces tener también ese control, porque si no pasa muchas veces en lo que nosotros en los cursos, en los colegios, vemos que hay una idea de pérdida de control porque el chico cree que puede hacer lo que quiere en cualquier momento sin una ubicación. Pero bueno, esa es una acotación que quería dejarles un poco también para intervenir en esto, ¿no? Claro, pero lo que pasa, chicos, que en realidad nos vamos a los extremos. En realidad hay que educar, y los primeros que educan a los chicos son sus padres. Entonces hoy hay como una liviandad, sabemos por qué. Vamos a decir, voy a decir en este momento, por una cuestión de respeto justificada, porque no hay tiempo, porque mamá y papá trabajan, porque hay miles de situaciones, y no educamos a los chicos. A los chicos no hay que reprimirlos, no es con el reto, no es con la violencia, porque si yo de repente al niño creo educarlo con violencia, ese chico es violento. ¿Qué personalidad va a tener de violencia? Qué bárbaro el ejemplo que diste, Maximiliano, te lo agradezco un montón. No, por favor. Nos facilitas las cosas. Es en la cancha se ve eso. Disculpen ustedes que les hable así, pero ahí está la cosa. Entonces, si no educamos a los hijos, ¿no es cierto?, nos damos ese tiempo para hacerlo, siempre va a ser desde estos lugares, ¿no? O la permisividad que se le da. Bueno, no tengo tiempo, entonces, bueno, todo el día el chico está conectado. El chico está conectado y dejó de jugar. De repente su parte emocional tan importante, la creatividad, que es un momento clave de 0 a 7 años. Darle rienda a la creatividad, ¿no es cierto?, al conectarse. No van a estar presentes. ¿Qué chicos vamos a tener? ¿Qué niños vamos a tener? Y que se va robusteciendo esa personalidad. Hay como una ley de atracción, los eventos externos, lo que llevo internamente. Por eso la necesidad de cambiar lo interior, para que la vida me traiga otras cosas, y no siempre las mismas. Sí, bueno, hablando de todo esto que estás hablando, encontramos ahí un punto importante que es que todo esto aprendido que va a recibir el niño, ¿no? Todo eso que lo está nutriendo, que está nutriendo su personalidad, al fin y al cabo le está generando también, a lo largo del tiempo, ¿no?, los fundamentos, ¿no?, de la percepción de la vida, ¿no? Cómo ese individuo, cuando sea ya una persona grande, cómo va a percibir el mundo. Claro, ¿cómo lo ve? Porque los padres ya le están
inculcando esos principios, ¿sí? Entonces, ¿cómo dificulta, o mejor dicho, la importancia del desarrollo de la personalidad? O sea, Exacto. la importancia que nosotros, que los padres, ¿no? Claro. ¿Cómo soy en el diario vivir en realidad? ¿Cómo va a ser ese niño? Si va a ser tímido, si va a ser más agresivo, porque tiene que ver con el ejemplo que el papá le está dando y la mamá le está dando. Clave, tímido, violento, inseguro, porque de alguna manera vamos nutriendo en el niño con esa bajada de línea, de educación o de ejemplos, que cuántas veces, yo lo he visto, dice el papá, vos no se te ocurra fumar, y el papá está con el pucho en la mano. Sí, el ejemplo hablamos de lo que se muestra como el ejemplo. Los ejemplos. Sí. O decirle al niño, retarlo porque miente, y luego cuando lo viene a buscar el que cobra la deuda, decirle que no estoy. Claro. Y después el niño mentiroso, mirá cómo miente, ¿quién le enseñó a mentir? Entonces, por eso decíamos que realmente son aspectos que estamos hablando de la personalidad, un vehículo de expresión, de lo que vamos a desarrollar ahora, de qué, de valores, de virtudes, de defectos, de malos hábitos. Te di el paso, así que hable. Sí, compañera. Y bueno, esto nos da hincapié a que podamos hablar de la esencia, ¿no? Vamos a dejar el ego para lo último. Exacto. La esencia, ¿no? Porque la esencia representa lo innato de la persona, lo natural, aquello que no tiene tiempo, que no tiene principio ni fin, ¿sí? Aquello que viene... Lo virtuoso. Lo virtuoso, que viene de lo que de lo que gnósticamente se habla del absoluto, de Dios, Claro. ¿sí? La esencia. Exacto. Eso, llevándolo a un plano más terrenal de nosotros, de comportamiento, es lo virtuoso, ¿no? Entonces, miren, hay ejemplos de la vida cotidiana muy interesantes, muy simples, pero uno lo puede comprender, ¿no? Dice, muchas veces, se murió fulano. Y una porquería esa persona, puede decir uno, ¿no? Pero en el fondo era bueno. Porque de vez en cuando tenía una buena acción. Ahí está lo virtuoso, porque es la esencia. ¿Qué se desarrolló más en esa persona? ¿Qué se expresó más en esa persona? Vieron que a veces hay personas tan virtuosas, tan caritativas. En este tiempo de la pandemia, cuánta gente con una caridad tan maravillosa. Es como que salió la virtud de la caridad, del ayudar, la solidaridad, pensar en el otro, en el que necesita. Se ve la virtud, porque es una persona, ahí está la esencia en acción, porque es lo virtuoso, lo mejor que nosotros tenemos, es esa chispa de Dios, es lo que viene de la creación, que es perfecta, pero ella es muy pequeña en conciencia, pero lo más grande que nosotros tenemos, y que haciendo un trabajo interior sobre lo que vamos a hablar al último, para que ella se engrandezca, y nosotros tengamos más paz, más serenidad. ¿Saben qué sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué cosas maravillosas realmente como comportamientos? ¿Y qué útiles podríamos ser en la creación hacia los demás, hacia lo que nos rodea, plantas y animales, que a veces somos tan insensibles a una plantita, no ponerle un poquito de agua? Sí, acá me quedaba también con esa idea de talento, también en la parte de la represión que muchas veces los padres, porque el hijo por ahí, yo soy músico, me recibí, pero mis padres me dejó. Hay mucha gente que lo ve a la música como algo como que no tenés un futuro, que no podés hacerlo, entonces dice, no, vos tenés que ser de las carreras que te van a dar de comer. Ese fue mi dilema en toda la vida, ¿no? Pero por suerte mi padre nunca tuvo oposición a mi elección, como he dicho, esa idea de intención y también el llamado, o sea, que a mí, ¿qué es lo que a vos te gusta? Esa es por ahí la esencia misma, que por eso a veces en la astrología, digamos, uno dice, podés ver tu carta natal,
no sé si les gusta la astrología, pero voy a poner un ejemplo, pero la idea muchas veces es que está expuesto ahí tu misión, tu objetivo. En el libre albedrío te vas a perder, pero podés observarte a través de eso, en tu encarnación en esta vida, cuál es tu función, cuál es tu trabajo hacia algo, que desde ya, si lo sabes encontrar, vas a tener felicidad en esta vida, ¿no? Seguramente. Así que bueno, eso es una acotación. Exacto. Porque ese talento que vos hablás, Maximiliano, tiene que ver realmente con eso innato que decía Jonathan hace ratos, la esencia, lo innato, lo invariable. Y hay cosas que uno dice, esto, y no lo estudió, esto, es sentir es lo que te va a hacer feliz. La particularidad del ser. Claro, la particularidad del ser. Claro. Ni más ni menos. Y él, fíjate que decía hace un ratito, la astrología, es que no está descartado los astros, la gnosis, los astros como, creación. Entonces decíamos, nosotros estamos divorciados tenemos miles de prejuicios, de cosas, que en realidad por ahí no tienen la seriedad correspondiente. Estamos inmersos en un universo que tiene astros, y nosotros vivimos, por favor, planetas, somos un planeta, dentro incluso, de nuestro sistema solar, que no hay un solo sistema solar. Bueno, nos estamos metiendo en no, sí, se lo dejo picando. Perfecto. Ahí, para que les abre la curiosidad. Quería hacer un aporte, volviendo a lo de la personalidad, porque la personalidad representa todo lo adquirido. Claro. Es importante eso aclararlo. La personalidad representa todo lo adquirido. En cambio, la esencia representa lo natural, lo innato, lo que ya viene con él. Y lo podemos ver eso en un niño muy pequeño, infante, cuando uno ve toda esa, inclusive cuando lo vemos nos inspira ternura, nos inspira... No tiene maldad el bebé. Claro. Tiene esa cosa innata, simple, sencilla, que fluye. Se ve en expresión la esencia. Exacto. Bueno, también relacionado con la inocencia. A medida que el niño va adquiriendo una personalidad de lo que recibe en el entorno, ¿sí? De todos los conocimientos que recibe del entorno, va apareciendo el famoso ego. Bueno, ya, dale, hablamos. Va apareciendo el famoso ego. ¿Puedo hacer una pregunta antes de entrar en el tema? Del ego en particular. Hablamos de lo absoluto y lo asociamos con la virtud. Lo absoluto en su condición de absoluto, no debería englobar los dos polos, tanto la virtud como el vicio, la luz y la oscuridad y demás, en su condición de absoluto. Y de no ser así, de no ser de esta manera, no tener esta idea, ¿a dónde entraría aquello que es lo contrario a la virtud? ¿Cuál sería el origen? O, para plantearlo de otro modo, ¿la gnosis considera una posición dualista, cercana a lo maniqueo, o más bien integradora? Y bueno, y dejo el pie porque no hablamos del ego todavía. ¿Qué papel cumple el ego en todo esto? Claro. Lo absoluto es un concepto, por así decirlo, porque cuando hablamos del absoluto estamos hablando de Dios que lo abarca todo. ¿Sí? Entonces... Pero Dios no el flaco. No el barbudo, no el barbudo, claro. Sino como una fuerza omnipresente, científica, de donde proviene la creación. Entonces, hablaba de lo dualista, porque por ahí los chicos, tengo que estar muy atenta a las preguntas que hacen. Tienen muchos conocimientos. No, y aparte que por ahí viene como medio mezclado y como que no alcanzamos a responder con exactitud, ¿no? Porque hablando de la dualidad, es que todo tiene una dualidad. Está la ley de los opuestos. Noche, día, alto, bajo. Dale, ayúdame. Y la naturaleza en sí, o sea, está todo el tiempo... Todo el tiempo, y nosotros también. En esos dos opuestos. La dualidad, ¿acaso no decimos, voy o no voy? ¿Lo quiero o no lo quiero? Cambiamos permanentemente, porque también esa ley de los opuestos está en nuestra psicología. ¿Quién produce esa dualidad?
el famoso ego. Lo que pasa es que existe la dualidad en la naturaleza, la podemos apreciar en el universo, ¿no? Existe la dualidad, es innegable, ¿no? Pero acá como la gnosis enseña que nosotros debemos salirnos de la lucha de los opuestos, que es otra cosa. Nosotros debemos salirnos de ese conflicto de los opuestos, ¿sí? Y eso está reflejado en nuestro interior, como vos lo decís, en ese batallar de los opuestos que está en nuestra mente, ¿no? Que muchas veces por no encontrar ese silencio interior, nos quedamos divagando en de que si es, si no es, ¿sí? Y no vemos realmente la esencia de la cuestión. ¿Sí? Claro. Siempre estamos divagando en que si me equivoco, no me equivoco, lo hago, no lo hago, me dijo o no me dijo. Realmente no estamos siendo objetivos, ¿no? Porque es ese agregado psicológico que está metiendo se podría decir, su influencia. Claro. Así. Hay un prejuicio siempre constante de tratar de elegir un bando. Bueno, el camino en el Buda habla del camino medio, en esa intención de buscar siempre el equilibrio entre los dos opuestos, también en la interferencia de las observaciones, porque justamente la dualidad es lo que más interviene y es lo que más condiciona al ser humano, muchas veces en las elecciones y también en el camino a este ser espiritual, que justamente es la unidad, porque en la encarnación es la sensación de separación de la materia, o sea, la sensación de que yo no estoy en tu lugar y me siento muy separado, como yo una intervención muy independiente, muy personal, y me olvido de aquella cuestión misma, pero entendiendo que también esa sensación de lo absoluto, de ese Dios, es una cuestión que se busca también dentro de uno, o sea, nosotros somos una pequeña gota de ese océano que es el universo, la fuente divina, y encontrarnos que nosotros simplemente bajamos a separarnos un momento para experimentar una vida, unas experiencias, para también informarnos, para aprender lo que llaman la escuela de la vida, y que vamos accediendo a diferentes contextos, muchas veces por cada uno, por su, digamos, experiencia que tiene que vivir. Por eso mismo cada uno tiene sus entablados, en base, si a uno cree más en la reencarnación, va encontrándose también con estas cualidades mismas de la dualidad y la intervención. Pero bueno, es un aporte que quería agregarles también para continuar. Pero sí, entremos con el ego. Sí, perdón. Porque si no, es que es entendible porque se abre un mundo. Todo tiene que ver con todo, en realidad, ¿no? Sí. Pero para que tenga, que se cumpla el objetivo, por lo menos, esto se expresa en el diario vivir. Si no, no nos va a quedar claro en una forma práctica. Entonces dijimos, la personalidad demuestra un montón de cosas, todo aquello adquirido, aquello que soy, cómo se manifiesta en mí, cómo se manifiesta en mí la esencia. A lo mejor cuando hago algo sin ponerle mente y simplemente saludé a alguien que de repente lo tenía entre ceja y ceja y dice, ay, pero me olvidé de que no lo saludaba, porque salió la parte virtuosa de uno. Por eso, no solamente es definir desde la cultura y el conocimiento gnóstico, sino llevarlo a un plano de práctica de la vida cotidiana. Eso, ¿qué se expresa en mi personalidad? ¿Una virtud o el ego? O un defecto, el ego. ¿Qué es el ego? El ego también nosotros lo definimos como agregado psicológico, ¿no? Un agregado a nuestra psicología, ¿no? No es la esencia o lo natural. Y acá viene nosotros hacemos una especie de gráfica, se podría decir, ¿no? Donde encerramos a la esencia, ¿no? O mejor dicho, el agregado psicológico tiene atrapada a la esencia, ¿sí? A la conciencia. Nos habíamos olvidado de decir que la esencia en expresión es conciencia, ¿sí? Claro. O sea, porque por ahí quedó puede quedar esa fantasía de lo que es la esencia, ¿no? Claro, no, es la conciencia. Es la conciencia en expresión. Por eso nosotros, cuando yo decía, mirá qué inconsciente que se manifestó el egoísmo en una persona determinada. Qué inconsciente que es. Porque justamente el inconsciente está plagado de lo que habla mi compañero. Estos agregados psicológicos, que no solamente son agregados psicológicos, para que se entienda. Defectos. ¿Quién de nosotros no tiene un defecto? Hábitos, malos hábitos. ¿Quién no tiene un mal hábito? Aunque más no sea, vamos a hablar,
de comerse las uñas, de sacarse los cueritos, alguna cosa que uno tenga, preconceptos, prejuicios. También nombraron ustedes la palabra prejuicios. ¿Cuántos prejuicios tengo? Malas costumbres, traumas, esos traumas Vicios. de por ahí, vicios, esos traumas que a lo mejor desde muy pequeño, no vamos a echar la culpa a nuestros progenitores, por favor. Es dar nada más aquello que se fue formando en esa tierna infancia de 0 a 7 años y ha sido tan importante. Es tan importante para los chicos, incluso para aquellos que están viendo el programa y que son papás y tienen niños jóvenes, saber muy bien qué es lo que están haciendo. No, todo ese conjunto de elementos negativos es lo que constituyen el ego. No sé si me olvidé de algo, ¿eh? Sí, hay otros aspectos que son importantes también vincularlos con los agregados psicológicos, como son, por ejemplo, los celos y todo lo que son los pecados, ¿no? La palabra pecado, ¿no? Traducido al español, es infringir la ley, ¿no? Es un error cometido, ¿no? Estamos hablando de la envidia, estamos hablando de la codicia, estamos hablando de la ira. ¿Cuánta ira no se manifiesta muchas veces en la humanidad, en el diario vivir? ¿Cuántos, a veces, terribles hechos de violencia por un ataque emocional de la persona que no sabe en qué momento y por qué lo hizo, se arruinó la existencia? Eso, bueno, podríamos decir porque es infringir la ley, de alguna manera, esos aspectos que nosotros tenemos en nuestro interior, celos, resentimientos, venganzas, egoísmos, inseguridades. La inseguridad, sí, es un ego. El ego se le dice yo es, porque tenemos millones de yoes cuando comenzamos a encontrarnos con nosotros mismos, cuando nosotros empezamos a autodescubrirnos, qué es lo que tengo, qué es lo que se manifiesta en mi vida cotidiana. Sí, está bueno también aclarar que esos agregados psicológicos tienen una influencia en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar. Claro. O sea, es importante porque por ahí también queda ese toque de qué es el ego, y el ego está dentro de uno mismo. Se manifiestan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros actos, nuestras palabras, ¿sí? O sea, y tienen esa influencia que nos hace perder energía, ¿sí? Que nos llevan a la muerte prematura, a la enfermedad, al sufrimiento. O a terribles errores que podemos cometer. Hoy en día, ¿cuánto se habla del campo emocional, de las emociones negativas de las personas? ¿Cuántos cursos hay para que nosotros podamos resolver esos aspectos de las emociones negativas que, como dice Jonathan, van enfermándonos? Algún órgano se siente afectado, se va comprendiendo. Por eso el ego es igual a inconsciente. Es el inconsciente, está en nuestro subconsciente. La esencia, la conciencia, es lo mejor, la virtud, la chispa de Dios. Es cuando uno dice, esta persona se parece a un ángel, mira lo que se manifestó. Sin embargo, en la vida cotidiana, en realidad, cuánta manifestación del ego vemos en nuestros tiempos, en los sistemas, lamentablemente, políticos, que podemos hablar sin criticar, por favor, pero de cuánta codicia se habla, por ejemplo. Sí, el ego, bueno, traducido al español es el yo, o sea, el yo, ¿no? El yo soy, que muchas veces está confundido, lo confundimos con el yo superior que se habla, ¿no? Que es el ser, ¿no? Y que no es eso, el agregado psicológico no es el yo soy. Desde los estudios gnósticos, al ser no le decimos el yo soy. Al único que decimos yo es al ego, a esas partes negativas de nosotros. Llámese defectos, llámese traumas, errores, complejos, errores, vicios, malos hábitos. Mañas, manías, complejos. Acá me parece importante aclarar que en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Lo importante que es cómo nutrimos nosotros los niños, porque ahí
vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con que si la personalidad es favorable a la esencia o es favorable al ego, ¿no? Porque por lo general la cultura ya en la que tan decadente, en la que nos encontramos en estos tiempos, favorece al agregado psicológico, al yo, ¿sí? Por eso encontramos cada vez más violencia, cada vez más impaciencia, intolerancia, incomprensión hacia el otro, corrupción, y cada vez esto se desborda, podría decir, ¿no? Sí, incluso Maximiliano en algún momento él citaba, al ser tener su experiencia, y que hablaba de que casi todos daban clases, los del grupo, cuando hablaba de los chicos que no tienen creatividad, fíjense ustedes que les enseñan mucho a los chicos competir, entonces el chico imita demasiado y deja de tener esa creatividad, ese talento innato para poder crear y no competir tanto. El chico muchas veces está muy presionado porque tiene que competir y tiene que ser el mejor. ¿Qué es lo que se desarrolla más en este chico? ¿Estará esa parte virtuosa que nos llevará a la felicidad o estará toda esa parte de lo que estamos hablando en este momento y haciendo referencia a lo que nosotros denominamos en estos estudios el ego? Y bueno, es importante también aclarar que la gnosis brinda herramientas, ¿no?, para la eliminación del agregado psicológico, para la desintegración del yo, ¿sí? Herramientas psicológicas prácticas, ¿sí?, que se pueden llevar a cabo en el diario vivir, ¿sí? No son herramientas para ir a desarrollarlas en cierto lugar, no, estas se desarrollan en el hogar, porque precisamente la gnosis enseña que el hogar es el mejor ambiente, ¿no?, para descubrirse uno mismo, porque es donde uno se muestra tal cual es. Sí, pero en realidad es en todos lados, porque yo me conduzco en la vida, en una vida social, una vida laboral, una vida quizás de entretenimiento, de esparcimiento, y se va, en esos ámbitos, siempre me voy desarrollando, algo se va expresando en mí. Por eso la importancia de que tengamos muy en claro, en realidad, los cursos de Gnosis son gratuitos y el curso se toma en 23 clases, 23 lecciones, que se desarrollan en el tiempo para que la persona pueda ir haciendo un trabajo a conciencia. Por lo tanto, nosotros simplemente estamos dando hoy, desarrollando una temática que es para que nosotros visualicemos cómo nos comportamos en el diario vivir, y en que en realidad es así. Porque si yo hoy, espontáneamente, vi a alguien que de repente por la ventanilla del auto y ve que saqué lo único que tenía, sé que hoy se expresó en ese instante el ser, aunque ella después a la media cuadra ya dicho, me quedé sin un mango. Ahí entró la mente, ¿no? Espontáneamente. También espontáneamente se puede dar la situación que esa persona que se acercó y en mí aparezca la intolerancia, pero déjame de molestar, no es que esté conduciendo, la intolerancia. ¿Y qué expresión hubo en ese momento? Ego. Entonces, en mi personalidad se puede estar expresando una parte o la otra. Entonces nosotros a lo largo del curso vamos dando distintas temáticas concatenadas para que esto, si bien entra por el intelecto, se mueva la conciencia, con esas profundas reflexiones de nuestro mundo interior. El mundo interior es mucho más grande que lo exterior. Debemos dar a esos espacios que cada uno de nosotros tiene. Y lo vamos haciendo en un tiempo poco relativo, con las prácticas necesarias que tiene cada lección. Por eso hablaba Maximiliano también, en un momento habló de la autoobservación. Uno tiene más desarrollado el poder de la observación. O sea, la observación de lo que sucede en la parte externa. Pero la autoobservación es algo que tengo que empezar a desarrollar hacia adentro. Por lo tanto, tiene sus técnicas, tiene sus prácticas que se dan a lo largo del curso. Son Jonathan Germán Valentón y Ana María Navarro, instructores del gnosticismo del Instituto
AGACAC, perdón, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos de Ciencias de América Confederada. Como bien lo decía, que no me quería ir un poco de eso, esto desde ya es una charla que acá no te vas a hacer, ni vas a aprender, ni te vas a iluminar. Es muy importante, es un trabajo que lleva muchos años. Así que bueno, estamos en el programa 911 por el canal Realidad Revelada. Nosotros estamos encantadísimos de la participación. Me parece que es un tema que hace mucho a la formación de la búsqueda cuando uno está tratando de encontrar. En principio es el puntapié inicial, muchas veces parte de uno, parte en esto, y la necesidad también de ser consciente ante todo eso, pero hace muy bien aclarar que hay que hacer un curso, como digo, 23 días, como mínimo, por lo menos para empezar a tener los contenidos desde ya. También quería dejar un poco el paso a los chicos, también a Bruno, que pueda intervenir, que estaban también ahí, así que para que tomen también agua y puedan descansar, ¿no? Si ya estamos cerrando igual, así que... Bueno, perfecto. Unas chicos, conclusiones, sí. Sí, Maxi, acá escuchaba atentamente justamente esta construcción del ego que uno pensaba y ya uno siempre dice, ¿no? ¿Al ego hay que matarlo? No, efectivamente no. Acá sabemos que el ego es algo que va a convivir con nosotros porque es esta energía que nos permite también conocer el mundo exterior, es el que está justamente experimentando aquel mundo de afuera. Y algo interesante es que también algo lo dijiste vos, ¿no? Vivimos del planeta shopping, entonces uno dice, bueno, ya está, acabo de leer, tengo el curso de gnosticismo, ya está, soy un gnóstico, termino mi vida, soy un maestro, o leo un libro del Dalai Lama y ya soy un Buda. Bueno, este tipo de cuestiones son algo muy, muy interesante de nuestro planeta shopping, del mundo occidental, que vive casi directamente como diríamos, ¿no? Ya consumiendo lo que debe ser instantáneo. Esta cultura de la instantaneidad también se ha vuelto en contra y nos ha impedido un poco ese proceso de meditación, buscando lo que entenderíamos como, para un segundito, ¿qué significa viajar hacia adentro? ¿Cómo esto no lo puedo generar en un solo día? Curiosamente, esto roza la paradoja de lo que entendemos. Mira, es un proceso tan simple que se vuelve estrictamente complejo bajo las circunstancias que estamos actualmente. Porque, ¿qué podría ser más fácil que conectar con Dios, que teóricamente está en todos lados? ¿Qué podría ser más fácil que conectar con una energía que me rodea y que es parte de mí? Bueno, teóricamente es sencillo. Y decime cómo lo hago. Ahí está. Vivimos en esa curiosa paradoja. Y bueno, por mí, digamos, más que nada, no tengo mucho que aportar a las palabras que han dicho, ¿no? Es esto que es la reflexión que me llevo hoy de las palabras un poco que vienen mencionando aquí los invitados que tenemos esta noche, Maxi. Muchas gracias. Juan, te dejo a vos también que hagas el aporte y bueno, les damos el mismo cierre para que también, tienen también el curso para ingresarse en la pantalla del video, lo tienen constantemente y también lo tienen abajo en los detalles si quieren acceder, son gratuitos, así que desde ya están invitados. Esto es en San Luis, después nos van a aclarar un poco ahí las definiciones, pero damos paso a Juan Pablo para que también dé su apreciación y vamos a ir cerrando también, ya llegamos a la 1:30, ¿no? Sí. La verdad, Maxi, es que quiero agradecerles profundamente tanto a Ana María como a Jonathan, porque en una exposición tan clara como fueron haciendo y tan sentida, digamos, ¿no? Porque si esto partiera solamente del intelecto, quizá estaría vacío. Y si no tuviera un cierto amor por lo que ellos están haciendo, la verdad que esto no tendría ningún sentido. Y me doy cuenta de eso, precisamente porque nosotros seguimos también el chat que va apareciendo acá, y de repente iban haciendo algunas preguntas, y no creo que ellos lo estuvieran leyendo en ese momento, pero mágicamente iban respondiendo muchas veces algunas de las preguntas que iban surgiendo, desde preguntas que decían, ¿cómo puedo iniciarme como gnóstico? ¿No? Y ellos van contando esto de este trabajo interior que hay que hacer y que este curso que puede ayudarte, pero en realidad el trabajo lo vas a tener que hacer vos para poder entender lo que está pasando. Ellos pueden ayudarte tirándote una punta en realidad, pero el trabajo lo vas a tener que hacer vos. Y decía, cuán importante es en un momento como este, que además estamos encerrados, tratar de reconectarnos nosotros mismos con esa divinidad que está dando vuelta, ¿no? Y podemos elegir el camino de la gnosis y otros elegirán cualquier otro camino que esté dando vuelta por ahí, pero digo, qué importante poder estar planteándolo y qué lindo que lo podamos plantear en nuestro programa. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por el aporte que hicieron con nosotros. Muchas gracias, Juan. Maxi Petru, te dejo a vos también que puedas intervenir en la última apreciación, así ya damos cierre. Bueno, muchas gracias. Sí, más que una intervención, quiero, agradecer a Jonathan y a Ana por el tiempo que compartieron, por la voluntad, por esta voluntad de entregar
y comunicar un mensaje, una doctrina, una enseñanza, una puerta, una sabiduría que ellos vivenciaron, que fue bueno para ellos y ellos entienden que es bueno para muchas personas. Eso es muy valioso de por sí. Bueno, agradecerles nuevamente. Como todo, nosotros, yo me pongo también en el lugar de espectador, escuchamos, seguimos aprendiendo. Es bueno que existan las distintas voces y las distintas vertientes de la sabiduría universal y de la sabiduría perenne. Aunque no todas estén de acuerdo en todos, siempre hay cuestiones y núcleos fundamentales en las cuales todas las tradiciones terminan hablando de lo mismo, en núcleos fundamentales, como dije, con distintos rostros, con distintas formas de presentarse. Por lo tanto, nuevamente agradeciéndole a ustedes, a los chicos, y bueno, gracias por el tiempo también. Muy bien. También me iba a quedar con la última cuestión también. Así yo también les agradezco muchísimo por haberse, prestado también en el tiempo y darnos esta enseñanza, este trabajo, en esta cuestión mismo de que esto no se puede obligar, esto no es que yo puedo ir pregonando y empezar a decirle vos tenés que hacer esto, vos hacer lo otro, sino que muchas veces para llamar esa atención de la persona que obviamente con obligarlo va a sentirse que está presionado, es el ejemplo. Muchas veces es el ejemplo el que llama a la atención del otro y me dice, mira cómo se transmite, porque es una emoción, como digo, desde la expresión corporal, de la expresión de la palabra, y todo eso mueve mucho más que atrapar a una persona y someterlo a que haga a la voluntad, ¿no? Entonces es muy importante también el mensaje de eso, que es el ejemplo, transmitir con el ejemplo y no con esa idea de imposición sobre que es mío, esto es mejor o esto peor. Así que, bueno, yo desde acá también le agradezco. Ana y Jonathan, les dejo también las últimas palabras para poder despedirnos, para que puedan decir dónde poder encontrarlos. Está todo siempre en los zócalos del programa, así que esto está constantemente. Ustedes por ahí no lo veían, pero les aviso que está. Pero bueno, si ustedes quieren transmitir dónde se pueden contactar con ustedes, todo lo que necesiten, invitados ahí están, y les dejo las últimas palabras. Bueno, perfecto, chicos, les agradecemos mucho, pero yo antes de finalizar quiero decirle a Bruno, el ego hay que eliminarlo. Lo siento mucho por él si pensó que lo puede seguir teniendo. Si uno ingresa a estos estudios, y es la parte negativa y que nos hace caer en error permanente, no quiero volverme a equivocar. Para que la parte virtuosa, firme y serena en mi vida sea la que conduzca mis pasos. Así que lo quiero dejar claro porque no es una imposición, simplemente tengo que hablar correctamente desde lo que significa el conocimiento y la cultura gnóstica. Agradecerles muchísimo, chicos, a ustedes, porque es real eso que dicen ustedes, qué bueno es poder compartir, porque cada uno tiene un camino y ese lugarcito, hay tantos caminos como tantas personas hay. Y cada uno llega al lugar que tiene que llegar sin fenestrar el otro camino. Eso es lo más importante, el respeto por sobre todas las cosas. Y como siempre decimos por ahí, simplificar esto, porque en realidad, ¿qué falta hace en el mundo? Seamos buenas personas, en expresión, en hecho, en sentimiento y en pensamiento. Así que, bueno, hasta siempre, hasta cualquier momento, o hasta, bueno. Sí, por eso queremos aprovechar el tiempo, desde ya igual el espacio está abierto para lo que ustedes necesiten también transmitirnos desde ya, pero bueno, Jonathan. Maxi, ahí tengo algo interesante para decir, porque justamente ahí mencionaba el ego tiene que ser estudiado acá, entonces me mintió algún rabino. No, igual, es como decimos, acá son puntos de vista, como digo. No, está bueno, pero está bueno definirlo. En el punto de decir, el gnosticismo eso? trabaja con esto y bueno, cada uno después tome o deje lo que tenga, ¿no? Por eso, no fue un ataque, cito acá y traigo a colación la presencia de Moisés frente al faraón que le dice que logró domar la serpiente, no la destruyó y justamente ahora trabaja para él. Entonces en esa sensación se entendía que si destruías tu propio ego también te autodestruías, puesto que dejabas de contemplar una parte tuya que era la oscuridad, lo que te convertía en ese estado y que completaba la situación. El ego es el primer animal que se nos da. Si no lo domamos, nos termina justamente por solamente llevar a los instintos más primitivos. Pero bueno, a fin de cuentas es algo que coexiste con nosotros. Y entonces,
básicamente si es una parte mía, está el interesante de cómo la reconstruye, cómo le doy forma a través del martillo, como si fuese una piedra bruta, y la reconstruyo a un molde que realmente, por lo menos, va a ser más comprensible y mucho más, vamos a decirlo de esta manera, mucho más propio de uno y más sincero también con esa luz que pretende iluminar. Buenísimo, gracias. Jonathan, te dejamos las últimas palabras para que puedas cerrar, porque si no se puede ser eterno esto. Bueno, gracias. Sí. Bueno, antes de despedirme, quisiera enfatizar en que los cursos de Gnosis se están entregando en estos momentos de forma online, ¿sí? Y las personas, bueno, pueden acceder a esa más información y a inscribirse en los cursos, bueno, como lo has dicho vos, a través del enlace que ha dejado Maximiliano en la descripción del video. Y bueno, decirles que la Gnosis como institución tiene más de 170 sedes en Argentina y que están abiertas y que para todas las personas que así pretendan conocer un poco más acerca de estos conocimientos. Perfecto. Muy agradecido con todo el equipo, especialmente con Maximiliano, y nada más que decirle, profundamente agradecido con este espacio. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Esto fue el programa 911 por el canal Realidad Revelada. Desde ya, nuevamente el espacio abierto para cuando ustedes consideren. Va a ser una charla, no para ir por ahí a este espacio, pero tienen el canal, ¿sí? Para hacer una intervención en un video directamente puntual para desarrollar. Esperen que cierro el programa en todo caso ya ahora y hablamos ya para saludarnos formalmente. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos. Damos fin la transmisión.